espacio donde los estudiantes podrán interactuar y afianzar habilidades lingüísticas que le permitirán enfrentarse de manera adecuada a las dificultades de su contexto mediante la palabra. Desde los derechos básicos de aprendizaje, se justifica que la lectura, la escritura y la oralidad sean desarrolladas de forma transversal en todas las asignaturas. Por lo tanto, la responsabilidad de promover una aula dialógica recae en todos los agentes de la educación a través de propuestas educativas donde los estudiantes, 1, puedan crear la palabra, 2, puedan recrear la palabra y 3, puedan hablar con voz propia, mediante la reflexión, el cómo, el para y el por qué, asumiendo una postura crítica. Es importante que los docentes logremos como romper ese paradigma que se tiene de que a la escuela solamente se va a aprender a leer y a escribir. Y entonces, ¿dónde quedan los procesos orales? Recordemos que hay 4 procesos psicolingüísticos que son supremamente importantes, como lo son el hablar, el escuchar, el leer y el escribir. Y ese hablar y escuchar encierra la oralidad. ¿Cómo nosotros vamos a intentar desarrollar, fortalecer e impulsar que los estudiantes tengan las habilidades para desenvolverse en diferentes contextos, en diferentes medios, que ellos logren saber cuándo hablar, cuándo no hablar, de qué hablar, con quién hablar, dónde hablar, en qué forma hablar y cómo hablar? Esto hace parte realmente de lo que es la formación oral de manera formal. El docente es el encargado de permitir la participación activa y generar las condiciones adecuadas para el intercambio respetuoso de saberes. Considero que el docente desempeña muchos roles. Poder afrontar y asumir la responsabilidad de la diversidad cultural en un aula y retomar esa diversidad como una fortaleza en la creación de un aula de aprendizaje a partir de un diálogo amoroso. Es necesario hacer un pare y preguntarnos cómo estamos asumiendo la oralidad como práctica discursiva que lleva al conocimiento y mirar nuestros contextos. En mi caso, laboro en un contexto rural. Veo la necesidad de enseñar el uso de la palabra como derecho, que mis niños tengan la capacidad de pensar, de escuchar y hablar con voz propia frente a las dificultades que observan en su comunidad. Estoy totalmente de acuerdo con la docente Olga en cuanto a la importancia del rol del maestro en el aula. Nosotros debemos ser conscientes de que los estudiantes llegan al aula ya con unos presaberes, que los estudiantes ya han tenido antes situaciones comunicativas reales con su familia, con su entorno, y llegan con una capacidad que poseemos los seres humanos, el poder comunicarnos, esa capacidad de las categorías abstractas que nos permite reconocernos precisamente como seres humanos, hacernos partícipes en una sociedad y que de acuerdo a las necesidades busquemos cómo nos comunicamos. La oralidad en el aula es un tema que nos lleva a reflexionar cómo la están asumiendo nuestros estudiantes. En algunas ocasiones observamos que no presentan una buena disposición para participar de estas tareas. Lo vemos cuando los invitamos a exponer el nerviosismo al decir ya me va a tocar. De algo sí estoy segura. No es una habilidad que se desarrolle de forma innata. Requiere de un acompañamiento, de una orientación para llevar a estos chicos a desarrollar habilidades para pensar, incluir, escuchar, escucharse y adquirir seguridad.
Se deben plantear diversas actividades donde no solamente circule la voz del docente, sino que se escuchen diferentes voces, que podamos, que podamos proponer una película, que podamos escuchar un podcast, que podamos escucharnos entre nosotros, que haya narraciones desde los estudiantes, desde los padres, desde los abuelos. Esto le da más valor al aprendizaje, porque no es un aprendizaje o no es una situación comunicativa en una sola vía, sino que podemos escucharnos todos para que se dé el aprendizaje y un aprendizaje de manera colaborativa. En una de las prácticas que quisimos mostrar para hacer los análisis en nuestro seminario están los podcasts, que consideramos que ha sido una herramienta muy buena para desarrollar habilidades orales comunicativas en nuestro entorno. Los chicos habían tenido siempre emisora en la institución, pero como docentes no habíamos sido conscientes de que era un espacio para que ellos pudieran crear y pensar desde allí. Gianni Rodari muy bien lo dice en una frase, que el niño es un ser humano que, si se le da libertad de expresarse y de actuar, puede desarrollar la capacidad de pensar y crear. Precisamente había un proyecto que los chicos deben desarrollar, en el cual deben mostrar cuál va a ser su proyecto de vida, como esa orientación vocacional. Y decidimos, con varios profesores nos pusimos de acuerdo para que la emisora no fuese solo colocar música, sino que quienes participan, que pues son todos los estudiantes, como por grupos, porque es importante también que participen todos los estudiantes.